Yo empecé a entrenar como con... Yo creo que tenía 15 o 16. Capaz que 15. Lo más probable es que yo tuviera 15. Porque yo era gordito. O sea, yo tenía problemas de obesidad porque también tenía problemas de tiroides. Yo tengo hipotiroidismo. Bueno, ahora mismo, si me hago exámenes, los últimos me salieron que no que tengo problemas, pero que sí hay una deficiencia en ciertos lugares, porque eso los médicos te lo explican bien, y que a futuro probablemente me vuelva a dar problemas. Y yo le dije, es que eso ha sido algo normal en mi vida. Tengo problemas de hipotiroidismo, entonces estuve tomando muchísimos años levotiroxina, pero como yo no lo sabía en un principio y comía mucho azúcar, porque en Cuba, como no hay mucha comida, lo que más se come es pan con azúcar, agua con azúcar, todo con azúcar. Bastante azúcar se come porque Cuba produce azúcar. Lo que para otros niños era normal, comer un porrón de azúcar y todo eso, pues a mí me pasó factura. Entonces yo era gordito. Una vez que me empiezan a dar la levotiroxina junto con el ejercicio, empecé a tomar levotiroxina con el ejercicio, ya ahí pude, pero aparte me obsesioné, o sea, yo sí me obsesioné porque aparte de eso empecé a comer una fruta por día nada más, o sea, hice una dieta súper extrema, súper loca. Yo agarraba una fruta que se llama guayaba, no sé si ustedes la conocen, estaba la guayaba en dos mitades y me comía una en el almuerzo y otra en la comida, y eso era todo lo que comía en el día. Dios. Y hacía 3 veces ejercicio por día, o sea, no tenía conocimiento de nada, porque recuerda que en Cuba no había internet ni había nada. O sea, estamos hablando de un país que tiene un atraso terrible en ese sentido de la información, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo hiciste esa dieta? Eso lo hice como 2-3 meses más o menos. Dios, de locos eso, Lo hice así. Claro, a veces me salía, no te estoy diciendo que estricto, pero sí te podía meter 15 días así, después te comía 3-4 días normal y después te volvía a meter 15 días así. Y así. Entonces me puse bien, ahí sí me puse bien flaco, pesaba 70 y pico kilos. Estuve haciendo eso, bajé de peso muchísimo. Y ahí empecé a entrenar duro, o sea, entrenaba duro porque como tengo cuerpo de gordo, o sea, mi cuerpo aguanta una cantidad de entrenamiento bastante alta, que es lo único bueno que yo veo de mi cuerpo, que aguanta muchísimo entrenamiento. Entonces ahí empecé, le tomé gusto al gimnasio poco a poco. Y ya. Y allí en Cuba, ¿cómo era entrenar? Yo creo que lo que he visto es como gimnasios de estos muy caseros, sí, con máquinas como hechas ahí. Yo empecé en un gimnasio casero que me hizo mi papá, porque mi papá hacía ejercicio también. Entonces, por ejemplo, las pesas que teníamos nosotros, mi papá tenía un amigo que era tornero, y entonces con ese amigo tornero él llevaba las pesas y las pesaba él mismo, y él mismo me hizo las pesas, digamos. Tenía otras que eran de plomo, por ejemplo. Lo mismo, vas a ver que hay gente que lo que tiene son pesas que son, ¿cómo decir?, engranajes de fábricas, sí, y estas cosas que... De cosas de coches también. El gimnasio que me hizo mi papá está bastante bueno, porque mi papá es soldador, o sea, y sabe soldar y sabe hacer todo, y es mecánico de aviación. Entonces, como tiene nociones de diseño, pues él diseñaba unas máquinas que dentro de lo que cabe, tampoco no se puede comparar con una máquina aquí de Estados Unidos ni nada, pero dentro de lo que cabe, las pesas estaban bien equilibradas, porque muchas veces las pesas en los gimnasios estaban totalmente desequilibradas, porque eran pesas fundidas en cualquier lugar, o sea, entonces estaban muy desequilibradas. Pesas de plomo hechas por cualquier, o bloques mismos que siempre van a venir descompensados, porque un bloque, imagínate tú cómo viene, y así. Pero bueno, el gimnasio que yo tuve estaba, para ser Cuba, bastante bueno, porque era hecho por el viejo mío y que todo estaba equilibrado, o sea, que no había nada de nada. El piso sí una vez se nos hundió, por ejemplo, porque en Cuba se usa mucho la fosa, no sé si allá usan fosas. ¿Para qué? Fosas para el desagüe. Vale, ya, sí. Ustedes tienen un sistema de alcantarillado. Un pozo se llama aquí en los sitios rurales. En Cuba, claro, en Cuba casi todo el mundo, bueno, por lo menos en mi barrio todo el mundo lo que tiene son fosas, que son huecos hechos que van hacia abajo y tú tiras todo el desecho ahí, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Que eso se fue corriendo para el lugar donde yo entrenaba por debajo, y el piso se rompió. Entonces tuvimos que abrir un hueco en el piso, ponerle cemento, cabilla, le pusimos de todo ahí. Y era la parte sobre todo para hacer el prong, para hacer el press banca, en Cuba se le dice prong. Para que no se me fuera a ir de nuevo para abajo con las pesas arriba, pues me podía caer todo en la cabeza o algo así. Fue así de las cosas, más o menos así. Pero sí fui a gimnasio, por ejemplo, que eran súper llamativos, porque lo mismo te encontrabas una polea colgada de una rama de un árbol, ¿sabes lo que te digo? Y ahí la gente enganchaba la polea y ponía el peso del otro lado,
y funcionaba. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a un gimnasio así que le dije al brother mío, le digo, bro, el gimnasio que tengo en la casa está mejor que este. Y él me dijo, bueno, yo no lo había visto. Me dijo, no sabía nada. Me invitó a su gimnasio y yo dije, no, voy a ir a un gimnasio pro. Y era cualquier cosa. Después sí me mudé para uno que queda en 1 de Mayo, un hombre que se llama Darío, que el tipo sí tenía un gimnasio que él buscaba en la revista, otro que era soldador también, buscaba en la revista y hacía las máquinas idénticas a como las veía en la revista. Ese era un gimnasio ya más caro, tenías que tener un poco más de dinero, caro entre comillas, costaba $3 al mes, pero $3 en Cuba son $3, y ese gimnasio así tenía para hacer más cosas, y ahí empecé a entrenar con un competidor de culturismo profesional en Cuba. En culturismo nunca va a ser profesional en Cuba, pero bueno, entre comillas, Taylor, un brother mío que es grandísimo, era enorme, el negrón aquel era gigantesco para Cuba, un tipo de 110 kilos pesaba, medía unos 80 y pico, un animal, una bestia. Y ahí le metí más duro todavía. Y una cosa, ahora que me dices lo de que era medio profesional y tal, una cosa que sí que he escuchado es como que en Cuba es muy fácil chuzarse, ¿es verdad eso? Tipo... Sí. Es como que te lo consigues rápido, ¿no? Sí, mira, lo que pasa en Cuba es que en el mercado negro se trafica absolutamente todo. Porque Cuba no está adaptado a que todo es ilegal. Y como todo es ilegal dentro de Cuba, pues hay un mercado negro muy grande. De las tantas restricciones que tiene el Estado, la gente tiene que sobrevivir porque te pagan $12 al mes. Entonces el farmacéutico con $12 al mes no sobrevive. Tiene que vender las medicinas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo vi la gente delante de mí poniéndose, yo no sabía, insulina, yo no sabía que el culturista usaba insulina, por ejemplo. Ahí aprendí muchísimo de doping, pero yo no sabía que se utilizaba insulina. La testosterona, en muchas ocasiones que se conseguía era la de caballo, pero casualmente era de las que más resultados les daba. Entonces decían que era mejor la testosterona de caballo porque también ¿cómo se llama? El veterinario tiene que sobrevivir. O sea, el veterinario también vendía los productos y así. Entonces sí, hay mucho doping que, incluso hay doping que ni siquiera es, bueno, como la testosterona para caballo, por ejemplo, ni siquiera es un doping que está hecho para humanos ni nada. Creo que tomaban prednisona, si no me equivoco, porque retiene los líquidos, es malísima para el corazón, pero retiene líquido. Entonces los flacos se llenaban todo de grano, por decir, y se inflaban todo, pero retiene líquido en el cuerpo, entonces se hinchaban. Si no me equivoco era la prednisona, pero no me acuerdo bien si era la prednisona exactamente la que usaban. Usaban ciertos tipos de pastillas. Ya lo último que vi antes de irme era que estaban utilizando un aceite que se conoce como Sintol en otros lugares, sí, pero en Cuba le decían aceite de maní, porque no era Sintol, era otra cosa, es un aceite que se usa en los hospitales para rellenar las extremidades de las personas que tuvieron un accidente o algo de eso. Y ese aceite también se comenzó a comercializar muchísimo y la gente empezó a tener brazos de esos de 20 y pico pulgadas y todo eso. Queda horrible eso, queda estéticamente queda horrible. Sí. Y se nota un pero montón que es falso. Hubo un tiempo que se puso muy de moda eso, yo creo que en el mundo entero, pero en Latinoamérica se puso bastante de moda. Entonces cuando llegó esa moda a Cuba, yo entrené con gente que se lo ponía. Es que lo más de lo más ya es tener músculo, por así decirlo, sin hacer nada, solo pincharte y ya lo tienes ahí. Lo que pasa de hecho, ni siquiera porque lo tienen que mover. Cuando tú te lo inyectas queda localizado, entonces tienen que hacer mucha repetición, más repetición y menos peso. Por ejemplo, se lo ponía en el bíceps, tienes que ponérselo en varios lugares, en diferentes lugares, en el tríceps, en el hombro, etcétera. Pero tienes que hacer mucha repetición para que se te vaya de alguna manera moviendo, ¿no? Todo el aceite y que no te quede una bola en un lugar X específico. Al menos así era como ellos lo llevaban, Esto que te estoy hablando, a nadie se le ocurre repetir esto. Esto es bro science. Esto era lo que yo veía delante de mí, ¿ok? Esto es bro science. No se le ocurre hacer estas cosas. Yo les digo lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Y recuerdo que la jodera mía era, pero ¿de qué te sirve si después vas a hacer bíceps conmigo y te mato, muchacho, te reviento? Yeah. Tienes 25 pulgadas en el brazo y yo tengo 18, pero te estoy reventando igual, o sea, no tiene ningún sentido. No, pero tú no entiendes porque lo que hay que hacer es repetición y a mí lo que me interesa es que la remera me quede apretada cuando voy a la discoteca y no sé qué. Eran las cosas que las discusiones de jóvenes, ¿no? De chamaquitos jóvenes que tal. Me parece de locos, la verdad, que viviendo en un país así, en un sistema así, que
que estás como muy al límite de a ver si tengo para comer este mes y tal, que te preocupes tanto por la estética como para llegar a pincharte, a inyectarte Sintol, a no sé qué, como que es curioso las prioridades de la gente en ese sentido, ¿no? Tipo, porque si lo haces en un país en el que tú dices, pues voy a competir, me voy a dedicar a las redes sociales, tengo todo cubierto y eso ya es como mi super pasión. Lo entiendo más, pero en esa situación me parece... Por ejemplo, el culturismo, el brother que yo tenía, yo creo que eso es naturaleza humana. El brother que yo tenía, él competía por amor al arte y se metía unas dietas y se gastaba una cantidad de dinero en eso terrible y lo hacía por hacer, porque le gustaba. Yeah. Porque quiere competir, porque si el premio era un botecito de proteína y más nada, o sea, te gastaste $400 en pote de proteína durante toda la preparación y te doy un pote de proteína y por ahí lo pueden buscar, el culturismo cubano, y pueden buscar las competencias, están en YouTube, obviamente, o sea, van a ver que cuando vean a los culturistas cubanos, me está jodiendo, parecen todos fakir en huelga de hambre, o sea, no vas a ver a nadie según de AliExpress. Sí, Taylor es grandísimo, pero para Cuba. O sea, yeah. Taylor comparado con un culturista de Estados Unidos, pues no era grande. O sea, era grandísimo en Cuba. En Cuba que pesaba en competencia creo que 106, 108 kilos, pero medía como un 88. ¿Y tú personalmente cómo viviste ese tema tipo de la alimentación para cuando estabas entrenando y eso? ¿Tú te preocupabas por la alimentación y cómo lo llevabas o...? Es que yo soy gordo, o sea, yo no tengo que preocuparme por la alimentación. Al contrario, yo tengo que preocuparme por comer bien poquitas calorías. Yo te puedo comer 2.200 calorías por día y entrenar 2 horas diarias y me mantengo bien, o sea, me mantengo en un estado bastante bueno.